la legitimidad y los recursos. Por eso llega un espacio para analizarla tal cual es. Más allá del ruido, revisamos a los actores, los intereses y las estrategias. Examinamos la dinámica política de Norte de Santander y el país con evidencia, contexto histórico y lectura institucional. Porque la democracia requiere profundidad. Bienvenidos a Radar Político, lo que se ve y lo que se esconde del poder. Hola, muy buena noche para todos ustedes, 8:04, un verdadero gusto volverlos a saludar a través de este espacio, aquí a las 8 de la noche, de Radar Político a través de La Voz del Norte, compartiendo con ustedes en el 1040 AM y a través de las redes sociales que se conectan con nosotros para poder llevar este espacio a todos ustedes. Y en esta noche vamos a tener una segunda noche relacionada efectivamente con el proyecto al Senado de la República. Muchas personas después del pasado jueves nos mencionaron, oiga, Gabriel, Fabio, Germán, ¿por qué no siguen hablando del tema del Senado? Porque hubo varios aspectos que no pudimos abordar en el diálogo anterior. Hoy vamos a profundizar sobre el tema del Senado, como lo decíamos en nuestra promoción del día de hoy, y es precisamente sobre cómo están funcionando los procesos en la viabilidad de los proyectos políticos al Senado, cómo están funcionando las maquinarias, cómo están trabajando las estructuras políticas, qué capital realmente están logrando tener a través de las redes sociales, cómo se va a traducir eso en los diversos votos para poder llegar al cumplimiento y el objetivo principal que es la participación ciudadana y las votaciones el próximo 8 de marzo. Este y otros temas más pues harán parte hoy de nuestra gran mesa de trabajo en Radar Político. Desde ya un agradecimiento especial a Oscar en la participación del control de audio y a Pedro, el hombre que está allí también a través de las redes sociales haciendo posible esta transmisión y estando con todos ustedes conectados. Pues bueno, quiero darle la cordial bienvenida de nuevo a nuestros panelistas habituales. La semana pasada habíamos tenido al director de la MOE, al doctor Jairo Oviedo, acompañándonos de manera especial, y hoy estaremos junto a Fabio y obviamente Germán Escobar sentados. Germán Escobar, buena noche para usted. ¿Cómo estuvo estos días? Y bueno, ¿cómo ve hoy las cosas en el radar? Gabriel, muchísimas gracias, muy buenas noches, igualmente a Fabio y a todos los que actualmente nos escuchan, y como siempre dándoles las gracias a Dios por tenernos acá. Sí, importante ver, Gabriel, que prácticamente estamos ya a nada de las elecciones. Ya pues en teoría se empezará a hacer política a partir del sábado, porque pues el calendario electoral pues establece que hay un espacio de tiempo en el cual se deja de hacer publicidad, se deja de estar en escenarios públicos. Y bueno, viendo precisamente en estos últimos días los movimientos de las campañas, las últimas reuniones que están haciendo, no solamente en Cúcuta, sino en otros municipios como Caña, como Pamplona, Los Patios, Villa del Rosario, de candidatos al Senado, a la Cámara, y en especial los de Norte de Santander al Senado a nivel nacional, que también se ha visto afluencia en otros municipios, departamentos de nuestro territorio nacional. Gabriel, muchísimas gracias. A usted, Germán, mil gracias, un agradecimiento obviamente por hacer parte de este equipo, y quiero darle la cordial bienvenida también esta noche al doctor Fabio Torres. Fabio, buena noche también para usted y estar compartiendo con la gente. 119 personas a esta hora conectadas con nosotros y compartiendo esta transmisión especial. Buenas noches para usted, Fabio. Gabriel, buenas noches. Germán, qué bueno volvernos a encontrar aquí, pues listos para trabajar, para hacer nuestro ejercicio analítico. Estamos en la recta final de dos asuntos, en el tema principalmente de que hay que cerrar formalmente 8 días antes, pero también hay que cerrar organizacionalmente las campañas. Vamos a revisar este día a partir de sus recomendaciones, las cuales seguimos, de que ampliemos el análisis o que motivemos nuestras indicaciones o reflexiones alrededor de los votos que se van, que no son norte santanderianos, si se puede llamar una fuga, el tema de la relación Cámara-Senado, el tema del impacto para las siguientes elecciones. Vamos a abordar distintas situaciones. Claramente nos dicen, Gabriel, entonces, ¿quiénes son los que van a ganar? Pues
bolas de cristal pues no funcionan, pero ejercicios analíticos que pueden presentar tendencias sí no son posibles de plantear y van a resultarles a todos ustedes muy útiles. No se les olvide que lo más importante de este ejercicio que estamos adelantando tiene que ver con que la decisión electoral, participativa y democrática de las personas sea informada y sea orientada por razones, aunque entendemos que nuestra realidad actual es que dominan las emociones. Sí, pues mire, hablando de eso, de las emociones, obviamente hay muchas coyunturas en las que nos hemos encontrado. Yo durante el fin de semana me encontré con varias de ellas, la gente me estuvo preguntando, oiga Gabriel, ¿por qué no están planteando esto? ¿Por qué no están planteando lo otro? Y pues por eso yo les dije, venga, sentémonos hoy a hablar del tema del Senado nuevamente y obviamente la oportunidad que podamos tener con ustedes de hablar. Mire, vamos a enfocarnos en algo muy importante y sobre todo quiero plantear un panorama para que la gente lo entienda de la siguiente manera a lo largo de este diálogo que vamos a tener. Primero, nos han dicho que estamos viendo las elecciones con los ojos solamente puestos en Cúcuta. ¿Y cómo son las gafas o cómo lo están viendo desde Ocaña, desde Pamplona, desde el Catatumbo de manera muy especial, desde la zona de los pueblos de Occidente o desde nuestras provincias acá muy cercanas como lo que es Chinaco, Tarragombaldia, Durania y demás? Pero segundo, un elemento importante, ¿están hoy los candidatos abocados no solamente a quedarse en norte de Santander, sino a buscar votos por fuera? Y también, ¿cuántos de afuera están viniendo a buscar votos en el departamento? Sobre esa línea y sobre ese margen vamos a plantear nuestro diálogo en la noche de hoy. En primer momento y en el orden de los factores del diálogo que hemos querido plantear para esta noche, yo sí quisiera abordar con ustedes, Fabio, y obviamente también a Germán, es cómo van las campañas para ustedes. En primer momento, ¿cómo resumen el avance de las campañas hoy cuando estamos a 24 de febrero? Nos quedan 4 días de este mes y 8 para las elecciones, 12 días técnicamente, y bien lo describía Germán, estamos técnicamente a menos de 8 días de poder hacer el proselitismo político electoral para la campaña. ¿Cómo van las campañas, doctor Torres? Pues las campañas están haciendo lo que creen que tienen que hacer, lo que la realidad o la interpretación de la realidad les demanda y ellos consideran que deben responder y atender a partir un poco de la experiencia y un poco también de la improvisación. En la sesión anterior planteábamos que finalmente en este momento en el debate electoral el ausente ha sido el debate precisamente. Es una elecciones para representar en el marco de la democracia deliberativa que no tiene deliberación. Pero entonces se traslada ese ejercicio electoral más hacia la marca, más hacia la emoción, más hacia el posicionamiento. Entonces, finalmente pudiéramos denominar a que el estado actual, a 15 días, a menos de 15 días de elecciones, es el de un embudo crítico. Y es que todo se va cerrando y todo puede generar pues un cuello de botella. Y cuello de botella tiene que ver con que tanto Cámara como Senado, pues en últimas están compitiendo en lo que podríamos llamar un océano rojo, o sea, todos por lo mismo, y entonces es la captura del líder, es la organización y el aseguramiento. Yo creo que se está confirmando lo que desde nuestro primer programa planteamos y segundo programa planteamos como el voto castigado, para hacer referencia a que las campañas hacen un cálculo de cómo su estructura puede o no ser funcional y las bases que lo dinamizan, los ejercicios de personas que tienen capacidad de movilización electoral el día electoral, pues lo que han comprometido de movilizar, pues no lo alcanzan a hacer. ¿Y por qué no lo alcanzan a hacer? Porque finalmente hay una resistencia y aquí estamos como a la inversa, también lo planteábamos en la sesión anterior, y es los políticos aprendiendo de lo que han aprendido, esa doble condición, los ciudadanos, y hoy los ciudadanos, no todos, por supuesto, hay una mayoría silenciosa allí, pues consideran que deben recibir algo, un incentivo de naturaleza selectiva. Y es un ciudadano mal informado, pero también es un ciudadano que confunde cuál es el rol del Senado y de la Cámara distinto al rol del congresista. Para ellos el Estado es uno solo y hay que aprovechárselos porque se van y no vuelven. Hay una racionalización, digamos, alrededor de recibir algo, pero al mismo tiempo también son motivados y movidos por discursos, y quienes están diferenciando hoy, pese a que tiene estructura, es quienes tienen una línea discursiva o tienen un planteamiento de agenda legislativa completamente clara. Eso lo vemos mejor en los candidatos al Senado que en los candidatos a la Cámara de Representantes. Y finalmente,
pues las campañas han intentado, sobre todo las cámaras, integrar todo el territorio, cubrir todo norte de Santander. Ya hablaremos sobre eso y la manera de observarlo sería planteando una suerte de adaptación de lo que se ha denominado la teoría del centro-periferia. Sí, el doctor Germán Escobar de manera muy acuciosa me compartió un ejercicio bien interesante que hizo sobre el análisis y sobre ese concepto, doctor Escobar. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo van las campañas? Y sobre todo sobre esta variable que hay entre las emociones, la participación, la maquinaria, la efectividad de los candidatos, la empatía que puedan conseguir. Bueno, Gabriel, pues a mí me gustan son las cifras, ¿no? Sí, si señor. miramos el Divipol, el censo que tiene electoralmente el departamento, que incrementó significativamente, como yo lo he expresado constantemente con el tema de inscripción de cédulas, a 1.382.708 habitantes. Hay que mirar también, Gabriel, que nosotros a nivel nacional apenas somos el 3.2% del censo que pues podría tenerse en el tema electoral. Asimismo, Gabriel, pues uno lo que ve en las campañas precisamente es ese trabajo en algunos de maquinaria, en otros, pues lógica, tratándose de mostrar de los 13 candidatos que precisamente el jueves de la semana pasada estuvimos revisando, pues uno más o menos tiene ya identificado, teniendo de presente, pues precisamente elecciones anteriores y que en esa votación pues hay una trazabilidad precisamente de los grandes partidos. Que bueno, yo igualmente por acá como lo he expresado, viendo cifras, no sé si lo expreso una vez, Gabriel, partiendo, por ejemplo, en el caso del partido de la U, podemos ver precisamente en encuestas, y voy a hablar de una referida que es de Orsa, uno empieza a mirar con proyección de alta opción, en este caso, pues a nivel norte de Santander aparece referenciado a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza. Tenemos acá, en el caso pues de Cambio Radical, no va a estar el actual senador Edgar Díaz, no está o no se tiene referenciado, ni tampoco se tiene referenciado otro candidato que expresamos el día jueves, no está referenciado precisamente en este insumo que se preparó para el proyecto de elecciones. Para el Partido Liberal se tiene que, en este caso, la doctora Giley Vargas tiene una alta posibilidad, y de la mano dentro de esa misma opción se viene aquí manejando, vuelvo repito, las encuestas, no lo dice Germán Escobar, dice Alejandro Carlos Chacón Camargo por el Partido Liberal. Sigo acá, Centro Democrático, no veo la candidata que el jueves precisamente estuvimos hablando, no está referenciada en este insumo electoral, ni como alta, ni opción media, ni opción condicionada. Me equivoco, sí hay algo, y precisamente lo escuché en el caso de Caracol y RCN con el tema Marilén Castillo, que tiene todavía pendiente la revocatoria y la inscripción. Igualmente ya prácticamente no va a aparecer tarjetón, ahí se empezaría a mover el panorama. Ya está opción condicionada, sí la veo acá, Estefanía Colmenares, sí la veo aquí condicionada, Sí, señor. muy lejos, pero la veo, como también lo expresé con el Centro Democrático la vez pasada. Y para terminar, de los grandes, veo aquí alta opción a Martín Alonso Caicedo Carabalí, ¿sí? De igual manera, Partido Conservador con una media alta opción, también el actual senador Juan Carlos García Gómez. Esto, vuelvo y repito, es un comparativo que se tiene precisamente de este insumo que se hizo para el mes de enero de la compañía Orsa, que es una de las que hace a nivel ya nacional este tipo de encuestas. Muy seguro, ¿eso fue en mediados de enero, finales de enero? Sí, ¿Qué fue? sí, lo hizo Orsa, ajá. Sí. Sí, no, porque es que ahí hay un componente importante que pienso yo que hay que destacar, y es el hecho del cómo esa variación que se pudo tener del mes de enero a hoy, terminando este mes de febrero, pues debe ser bastante amplio. En resumen, doctor Escobar, porque es que obviamente no podemos revelar tampoco los porcentajes ni las cifras, en ese orden para la foto de ese momento, que es una foto del mes de enero. Se me olvidó uno. ¿Quién? Juan Carlos Bocanegra, que Carlos también Bocanegra. habla aquí de la coalición. Qué bien. Lo Súper tiene bien. aquí metida. Entonces, Sí. pregunta, no sé, obviamente no podemos comprometer los datos que hay allí, pero pregunta importante sobre ello, en el orden, ¿cómo estaría? De favorecimiento que se hizo en ese mes de enero, no con porcentaje, sino en el orden del primero No, es una estadística de los grandes partidos que ya venían ok. tradicionales. Ya.
comparando con la elección pasada, con la que se pronostica para Pero en todo este caso, proceso. entonces tenemos nombres como el de Wilmer Carrillo, Gilbert Vargas, Juan Carlos García Gómez, Juan Bocanegra. Sí, Alejandro Carlos Chacón, Martín Alonso Carabalí. Sí. Son prácticamente 5 de los Jairo que... Castellanos no aparece ahí, No, no aparece acá. porque No. es actual No, senador de pero la no lo República. tengo referenciado en el informe, no lo tengo, no lo tengo acá. Y en el último comparativo que ellos también hacen, entonces te lo resumo, el pacto histórico de 20 pasa a 22, que ese sí es reciente, ese es de la semana pasada. Perfecto, yo quería tener ese ¿Qué? tema ahí porque vuelve y lo dice, aquí no se trata de que tenemos bolitas de cristal para decir que estos están elegidos o estos no. Saludos especiales a la gente que está también a través de la red social de TikTok, de Alessandra Ciro, a Elías Díaz también, a Cata que está ahí, a José Ángel Jaime, a los demás amigos que están a través de la red social, a Yuju Rey que también está a través de TikTok. Pregunta importante y muy especial, doctor Fabio Torres, que tiene que ver, y es sobre lo siguiente. ¿Cómo va a influir realmente los nuevos congresistas o los nuevos senadores de Norte de Santander? Senadores, que es nuestro capítulo hoy de manera importante, de Norte de Santander, en el plano del nuevo gobierno nacional. ¿Cuál va a ser la importancia de esos senadores en el nuevo gobierno? Y ya le planteo la otra opción, porque esto es, si vamos a tener también un gobierno que continúe la línea progresista, emanada del presidente Petro, o que llegue con una nueva línea política a la Casa de Nariño. Pues hay tres opciones a la presidencia: que mantenga esta línea actual, orientada principalmente por el tema de reformas profundas, reformas totalmente profundas al sistema político, a los sistemas sociales, a el sistema tributario y hacia, digamos, mantener un discurso cercano a lo que sería la izquierda política o la izquierda democrática. La opción contraria, que es tradicional y de derecha, donde se suman distintas fuerzas de centro, derecha y de derecha, y la posición del centro, que sería más de naturaleza ciudadana. En todos los casos, la propuesta de agenda económica es diferente, la propuesta de agenda territorial es distinta, la propuesta de agenda política es diferente. Por ejemplo, el sistema de salud, el eje del sistema educativo, el sistema cultural, cada uno de los sectores, 19 sectores de inversión, van a ser manejados completamente distintos en cualquiera de esas tres posiciones de continuidad o de ruptura con el actual modelo. Sea el que sea, el Congreso tiene una responsabilidad de control y de representación y de incidencia y de gestión. Pero para el caso de Norte de Santander debe existir una evolución en el ejercicio de representación, que no es solamente representarse de manera sumativa, o sumatoria mejor, en los escenarios de cada uno de sus partidos, sino de constituir, y lo hemos dicho muchas veces, una bancada que represente intereses norte santanderianos. Pero también los intereses norte santanderianos son diversos. Es distinto la agenda de frontera y área metropolitana a la del Catatumbo, a la de Ocaña, a la de Santurbano, el Sarare, pero también son distintos poblacionalmente y también son distintos en términos de expectativas de desarrollo. Por lo tanto, esa incidencia tendrá que ver con ubicarse en comisiones claves que tienen asuntos en el territorio muy importantes en lo que tiene que ver con seguridad y en la transformación, en el impacto que tiene la transformación geopolítica internacional, por ejemplo con el tema de drogas de uso ilícito y cultivos de uso ilícito, en la posibilidad de pasar de tener una agenda de restricción frente al tema de seguridad hacia una propositiva en términos de agroindustria, por ejemplo, o de comercio binacional. En ese escenario hay asuntos que son trascendentales: la reforma a la ley de fronteras, el tema de las inversiones trascendentales en Norte de Santander, la posibilidad de potenciar el nudo geoestratégico que es la zona geoestratégica que es el Santurbán, y toda la potencialidad productiva que tendríamos a partir de la reactivación económica venezolana. Eso implica una serie de ejercicios de incidencia donde el propósito son esos temas, esas prioridades de agenda, pero el medio es que Norte de Santander tenga congresistas y representantes a la Cámara capaces de mantenerse a pesar de sus diferencias ideológicas, que no van a ser superadas sino complementadas, y que no son contrarias sino son complementarias, en todo caso sobre visión de desarrollo de país, que puedan constituirse en una bancada. Insistimos con eso muchísimo.
Sí, yo quiero plantear un escenario acá, mire, como para hacer un tema de pedagogía también. Actualmente nuestros senadores están, Jairo Castellanos pertenece a la Comisión Tercera en el Senado de la República, Juan Carlos García Gómez y Alejandro Carlos Chacón están en la Comisión Primera, tal vez la comisión más importante de asuntos constitucionales y que tienen que ver con los grandes debates a nivel nacional. Edgar Díaz está en la Comisión Quinta. Bueno, tengo esos 4 referenciados así de primer momento. Pregunta al doctor Torres y a Germán Escobar, ¿esos favorecimientos que hoy están rondando el proceso de elección al Senado podrían estar rondando en estas mismas comisiones? O doctor Torres, sería importante ver la participación de senadores en otros escenarios diferentes a esta comisión quinta, tercera y primera, donde están actualmente las cartas norte santanderianas. Bien, lo que tenga que ver con el campo, que está en es la comisión importante quinta, para la región. Debe estar. Lo de la comisión tercera y cuarta es trascendental, son económicas. El asunto internacional y de frontera y de fuerzas militares y demás está en la comisión segunda. Y si tenemos congresistas en la comisión primera es porque son congresistas destacados, con capacidad de incidencia y al mismo tiempo con una voz fuerte y seria que tramita asuntos de relevancia para el desarrollo territorial y que tiene un impacto, digamos, mayúsculo en la vida nacional, que es a la Comisión Constitucional número 1. Pero también hay comisiones accidentales en donde hay que estar. Hay que estar en la Comisión de Ordenamiento Territorial, hay que estar en la comisión, la de la regla fiscal, se me pasa en este momento, Germán, es una comisión accidental. Sí. Hay que estar en la Comisión de los Derechos Humanos, que sobre Catatumbo es muy relevante. Comisiones accidentales para el manejo del fisco, para el manejo del orden territorial o el ordenamiento territorial, deben ser propuestas, digamos, prioritarias, o mejor, deben ser espacios donde los congresistas norte santanderianos deben tener agenda. Y esa agenda implica la realización de eventos y de interlocuciones en Cúcuta, en Ocaña, en Pamplona, y el aprovechamiento de todo el tejido social e institucional que tenemos aquí. Por ejemplo, el asunto que tiene que ver con la constitución de una institución de educación superior en el Catatumbo, ¿eso por dónde va a salir? O el tema de una institución de educación superior de naturaleza rural, que es un proyecto además norte santanderiano, más el asunto del puerto seco multimodal, cuál es el rol que debe tener el Congreso, y una trayectoria de validación social y de reforma administrativa profunda para el área metropolitana de Cúcuta, que es el distrito, y la posibilidad de, a través de la reforma de la reforma constitucional mediante acto legislativo. Entonces no es solamente ubicarse estratégicamente, sino que es que estando ubicados estratégicamente tanto en las comisiones ordinarias normales de Cámara y Senado, como en las que son, digamos, no permanentes, hace que tengamos posibilidad como norte santanderianos de tener una representatividad mayúscula y de estar en el radar y en la agenda política nacional. Bueno, doctor Escobar, en ese orden de ideas, usted, vuelvo y lo digo a través de un documento muy especial que nos compartió, usted nos presentaba un análisis sobre las cifras, sobre las relevancias que van a tener y sobre todo el histórico que dice en los datos. En el primer momento, en el plano de lo jurídico y de los datos que usted nos quiere contar hoy, ¿cómo calcular ese precisamente en cómo van a influir esos congresistas allí en el plano político? Porque es que yo quiero saltar a un escenario que vamos a tener también el 8 de marzo. Bueno, Gabriel, en ese tema precisamente que se pueda tener de representatividad en nuestro departamento, pues en este caso especial el Senado, pues también hay que partir, pienso yo, del gobierno actual. Es decir, pues nosotros no somos ajenos a que pues para el lado de nosotros no nos miran por ser, igualmente no ser comparativos, por estar al lado de Venezuela como patio, y pues no sé hasta qué punto con los actuales que tenemos hayan hecho una legislatura en beneficio del departamento. En eso sí podría discrepar, en el caso del doctor Fabio, teniendo de presente que pues los actuales han hecho o no han hecho, pues habría que mirar exactamente qué se pudiera tener para la próxima legislatura con los nuevos congresistas, en este caso los senadores, y lo mismo pues con el gobierno que se vaya a establecer o se vaya a elegir para las próximas elecciones. En ese tema, Gabriel, pues es importante precisamente ese aspecto que puedan hacer en bancada, que también lo hemos venido hablando acá, y un punto y un elemento que hablamos ahorita extraoficialmente, de qué manera las mujeres que veo una mayor o veo una representatividad y que por estadística en las últimas elecciones pues no ha habido una
mujer, una dama que nos pueda representar o que nos lleve a una unidad en este caso, que es lo que se busca realmente para nuestro departamento, y que se fortalezcan muchos aspectos que pues también le hemos hablado acá, no necesariamente en el campo, sino de infraestructura, ¿sí? Lo mismo de aspectos de emprendimiento, de motivación en el campo agrario, y en especial pues por ser zona de frontera, y igualmente en el tema del Catatumbo, que pues es una gran granja, diría yo, para nuestro país, y que podría ser un gran insumo. Entonces yo creería que es importante ese punto también de la representatividad del próximo gobierno que tengamos, y de que estos legisladores nuevos que van a llegar, y que yo una buena representación de las damas, realmente se hace conjunto para el departamento, Gabriel. Bueno, pues ahí está, mire, saludos especiales a Carlos Coronel, dice, obvio, dependen de quién sea el nuevo gobierno. Dubán Monsalve también nos dice, doctor Fabio, la lista verde es la más reñida de la región. ¿Cree que Castellanos se debilita al no tener el apoyo de los cristos? Bueno, un escenario político que se vivió hace 4 años. Sergio Enrique Sánchez también dice, los felicito, importante programa, un abrazo. Oscar Fabián Alba dice, buenas noches, saludos a la mesa de trabajo, entre algunos saludos de las personas que han estado conectadas con nosotros. En este momento 206 personas conectadas a nuestra transmisión a esta hora a través de Radar Político. A las demás personas que están con nosotros, a Fermín Rolón, a Eurípides Hernández, a Jorge Cortés, a Julio Domínguez, a Luisa Duque, a Darly Niguera, a Dania Valentina, a la gente de Televendo Cúcuta, y a Dana Valentina y a Ibis Mantilla, entre otras de las personas que están conectadas. Bueno, mire, ustedes acaban de dar un punto muy importante, y es sobre la relevancia, y ahí es donde yo siempre he incurrido en algo muy importante, y es en dónde va a estar realmente la importancia de Norte de Santander en la agenda política nacional. Pero les transformo la pregunta de esta manera: ¿cómo las elecciones al Senado van a influir en la primera vuelta presidencial? Teniendo un preescenario, doctor Torres, teniendo un preescenario, que es la consulta popular de este 8 de marzo. Consulta presidencial. La consulta presidencial, sí, la consulta presidencial, donde está ya el doctor Roy Barreras, que dicen que se le va a meter por el camino durísimo a Cepeda, donde está la gente de Centro Democrático armados con Paloma Valencia, y hay un escenario muy interesante lo que vaya a ver ahí. A mí me llamó poderosamente la atención la presencia del doctor Galán el pasado viernes en la ciudad de Cúcuta. Lo que va a ocurrir también dentro de la consulta, bueno, que está ahí Claudia López con otro señor que no es altamente visible, pero que están participando. Entonces, en primer momento, ¿cómo van a jugar las elecciones al Senado y cómo van a influir en esta primera vuelta? ¿Esos senadores electos van a influir directamente en la primera vuelta presidencial? Y pregunta intermedia, ¿estos senadores hoy se metieron en el cuento de las consultas? Perfecto. ¿O estas campañas de senadores se metieron en el cuento de las consultas? Perfecto, entonces, perdón. Las dos listas cerradas principales, que son el Centro Democrático y el Pacto, van a ser las mayoritarias. Ok. ¿Sí? Alrededor de 20. ¿Sí? Ahí tenemos discusiones con muchos compañeros, con muchos amigos sobre quién tiene más o quién no tiene. Pero el hecho de que el Centro Democrático sea mayoritario, o sea el segundo, pero mayoritario en todo caso, hace que tenga una incidencia segura, casi que cantada dentro de la consulta, y es que Paloma Valencia pues sería la ganadora. De ahí para adelante tiene que haber una negociación, pero finalmente, si además de eso Salvación Nacional no pasa el umbral o no saca un porcentaje considerado, digamos, competitivo frente al Centro Democrático, el candidato presidencial impulsado por Salvación Nacional pierde oportunidad, crece o se mantiene, o eso se desconecta. Pues yo lo que creo es que está sumamente conectado, porque esa es la discusión. Aunque es distinta las elecciones, aquí lo hemos dicho muchas veces, lo han dicho, Germán, todas las elecciones son diferentes, cierto es, pero hay una relación directa, inmediata. El termómetro del Congreso, las elecciones del Congreso constituyen un termómetro para las elecciones en primera vuelta. Por el otro lado, si la lista del Frente Amplio, ya no para colocar la imagen en Frente Amplio en la transmisión, no pasa al umbral, ¿cómo así Roy Barreras o el que sea que gane de esa lista, cómo le va? Después, ¿cuál es el efecto?
digamos que por hacer más hicieron menos. ¿De ¿Cómo cuánto está es ese umbral? calculado? Yo creo que el umbral va a estar en 620.000, 630.000 votos, seguramente, en el contexto nacional. Tengo una consulta, doctor Torres, al doctor Escobar. Pregunta, digamos, hay muchas menciones que se han hecho. Entonces, en la consulta del Frente por la Vida, digamos que la ganó Roy Barreras. En la consulta, en la gran consulta por Colombia, que la ganó Paloma Valencia, que dicen que va a ser la gran favorita, obviamente por el pulso del Centro Democrático. Son los únicos dos que tienen Sí, relación directa los con únicos estas dos. elecciones. Con estas al elecciones. Congreso, Pero a yo Senado. tengo una pregunta. ¿Deben ir obligatoriamente a primera vuelta? Claro, legalmente, Jurídicamente, sí, legalmente. jurídicamente, ¿cierto? Sí, sí, Dos. porque quedan oficialmente ya inscritos para poder ser candidatos, en este caso presidencial, en esa gran consulta que se hace. Sí, o sea, la idea legalmente o normativamente, la idea de que el que gane esa consulta fuera vicepresidente o inverso de la Espriella es viable. No, tienen No que es posible, los independiente. dos tienen que No, irse. ajá, Tienen- Lo mismo tienen que ir a que- primera lo mismo vuelta. que- Entonces, lo los mismo que el tienen- candidato del pacto, Ajá. Iván, Es como cuando Sí. dice que la izquierda va Sí, dividida, ya está. entonces en este sentido, La derecha lo que llaman también. también la derecha Eso, va entonces dividida. diría Roy, en este caso Cepeda, y en este caso Paloma, el otro que gane, y abajo Sí. de las ¿Qué de las tanto tres van a De la opciones. estirar estrella, hasta sí. que mamen a Ahora, la gente para que llegue pregunta un- 2, en esa primera vuelta, el segundo de la consulta debe ser su vicepresidente. No. Voy a hacer un hipotético caso. Puede ser cualquiera. Va Paloma Valencia y queda primera, el segundo queda Oviedo. Galán, Oviedo. Oviedo. ¿Sería la No, fórmula Oviedo. vicepresidencial? No, no hay ninguna regla que así lo establezca, porque esta es una consulta para este escenario. Recuerden lo siguiente, estas elecciones son al Congreso y la infraestructura que la registraduría monta aprovecha para El poder hacer momento. la consulta interpartidista, Ujú. o sea, entre varias expresiones políticas. Ujú. La que se hizo en octubre es interna, de Del un mismo único, del sí. mismo partido, y entonces las reglas las fijan por dentro del acuerdo. Ujú. Y el acuerdo sí podía decir el segundo es vicepresidente. En este caso, eso no se establece de esta manera. Usted tal vez lo plantea así por el caso de Francia Márquez y Petro. Sí. Sí, pero es que era estratégico, lo pensaron de esa manera y finalmente había, digamos, una orientación hacia allá. Ahora, que si Paloma Valencia saca 2.200.000 y Oviedo saca 2 millones de votos, pues tiene que ser el vicepresidente porque sería absurdo no aprovechar esa movilización de poner esa cara, esa Interesante. segunda cara en el tarjetón porque va a ser una cara que moviliza. Ok, perfecto. Entonces, mire, tenemos las 8:35 minutos. Saludos especiales a la gente que está en TikTok, ahí a Tiana Cárdenas, nuestra gran amiga, la gente que está en el Facebook Live, que tenemos a esta hora 211 personas y más mensajes nos siguen llegando también. Saludos especiales. Aquí, mire, aquí veo también, me envía un saludito muy especial a esta hora de noche. También por acá tenía gente que me estaba compartiendo vía interna. A ver, a Caro Galvis también, al doctor Carlos Rodríguez, un saludo muy especial para él, a María Camila, a la gente que está conectada con nosotros. Bueno, un saludo muy especial a Nelson Ballesteros, que también está allí. Pregunta también importante frente a este escenario sobre lo que va a hacer. Entonces, estamos en el planteamiento, y yo sé que usted en este programa no hemos reñido que aquí ni somos pitonizos, ni tenemos la bola de cristal, ni estamos fumando tabaco, y mucho menos vamos a especular y a generar ruido sobre las potenciales credenciales a Senado. Pero hablemos sobre potenciales escenarios, sí, que es, doctor Torres, que el Partido Liberal tenga 2 senadores en el departamento, que la Alianza Verde tenga incluso 1 o 2 senadores en el departamento, porque es que ahí hay 3 cartas importantes en la Alianza Verde, que está el doctor Juan Carlos Bocanegra, Jairo Castellanos y mi jefe Mejía. Luis Alfonso Mejía, es que le digo mi jefe porque es que Le popularmente decimos. conoce. Le decimos así, mi jefe Mejía. No porque sea jefe mío, sino porque es el remoquete popular. Entonces, ahí hay 2 escenarios importantes. ¿Será que Dos llegamos liberales. al punto del 2010 de tener 6? Pues ese es un tema, Claro, como es que hemos mire, hablado, las vamos a maquinarias, leer. el Mire, insumo, vamos a leer. el trabajo por Hay fuera. proyectos, lo digo yo con mi responsabilidad periodística, no los quiero comprometer a ustedes, lo digo yo mi responsabilidad periodística. Acá hay proyectos consolidados como el de, y quiero arrancar con uno que la gente dice que es poco probable, para mí es consolidado, el señor Pedro Leiva. Para mí es un proyecto consolidado en la región, con un arduo trabajo por fuera. Más de 22, escuchen bien esta cifra, 22 departamentos está trabajando Pedro Leiva.
De ahí el escenario de que se están buscando las votaciones por fuera de Norte de Santander. 3, Wilmer Carrillo, la gran estructura y la gran maquinaria del partido de la U, acompañando hoy al doctor Wilmer Carrillo para ser senador de la República. Juan Carlos García Gómez. Los dos escenarios liberales y dos escenarios verdes, podríamos plantear, en ese juego de roles, ¿qué tan fuertes vamos a hacer para las presidenciales? Bien, aunque evitamos mencionar nombres, de todas maneras, en el 2018 se presentó, y en el 2014 también, pero en el 2018 consolidó un fenómeno, y es que si habían listas que jalonaban con opinión nacional, en este caso el verde, entonces muchas personas podían ser elegidas senadores con una cantidad de votos que no pasaba del 50%, del que era más competitivo, o sea, se necesitaba menos votos para poder ingresar. Eso sucedió con el verde, como lo antecedimos, y entonces hoy hubo un cálculo de estructuras que dicen que yo consigo un aval allí y con menos votación tengo posibilidades de ser competitivo. Eso significa que se están presentando dos fenómenos al mismo tiempo. Uno, que los partidos son franquicias y que, por lo tanto, evidencia que hay una pus por dentro en el sistema democrático. ¿Sí? Eso está afectado, para decirlo en mejores términos. Pero lo segundo significa que también hay un cálculo racional electoral extremo, milimétrico, que quiso resolver el acto administrativo, el acto legislativo del 2003, y que era terminar la operación avispa, y ahora se trasladó al interior. Pues entonces tanto se fueron, como el mercado, tanto se fueron allá a esa demanda que ahora la oferta no alcanza. Y entonces vámonos al Partido Verde. Hay como dos también discursos. Uno, que al verde no le va a alcanzar sino para 8 y que ahí hay 8. Y sí, hay 8 candidatos dentro de la lista de esa coalición que son sumamente competitivos y que necesitan poca estructura y que en el contexto nacional funcionan muy bien. Lo que estamos ahora viendo con eso entonces es que le gana terreno a las estructuras tradicionales los senadores de opinión y de trascendencia nacional. Pero en el peor de los casos, que sea 8, pues nuestros 3 candidatos se nos quedarían. O sea, los 3 nuestros, digo, norte santanderianos. Pero en el otro extremo, dice, alcanza para 13 o 14 senadores, lo cual sería pues fabuloso y sumamente competitivo. Eso es bajo la premisa de que la cifra repartidora no pasa de 160,000, Germán. No sé si podemos discutir eso. Si no pasa de 160,000, entonces con 2.100.000 votos, pues se van a tener entre 12, 13, 14. Y lo mismo van a estar en el Partido Conservador, lo mismo van a estar en el Partido Liberal, un poquito más arriba seguramente. Entonces ya los 8 que son muy competitivos, la situación cambia y se reduce a 5, y 5 que con 80, con 70, con 65,000 votos pueden tener una oportunidad. Ahora, todos los que allí se ubican tienen identidad ideológica ahí, representan esos planteamientos, representan esas ideas, representan el espíritu de lo que está, digamos, expresado en esa coalición. Eso como que pasa a ser secundario. Aquí lo que importa es la representación y acceder a un espacio de representación política, más por lo que significa tener una credencial en el contexto nacional para el impacto en las elecciones locales del año entrante. Doctor Escobar, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo pienso que en este punto, Gabriel, precisamente qué partidos se puedan ver afectados y qué no, precisamente en ese aspecto, pues para el caso de nuestro departamento, pues tenemos que, bueno, primero pues el Partido Conservador de tradición siempre ha marcado una candidatura y una representatividad. Ahora, actualmente tenemos 2 candidatos del Partido Liberal que no solamente a nivel territorial, sino son fuertes. Por fuera ya ha habido una estructura, un trabajo de un candidato que pues se ha estabilizado o se mantiene con una votación de menos a más, que fue en la anterior, de llegar a más de 100,000 votos. Y de lógica, esta nueva representatividad que se tiene con una candidata mujer, pues también es un alto porcentaje que se ha venido trabajando no solamente en el departamento y mostrando su calidad, su imagen de mujer, sino por fuera ha venido haciendo un trabajo proyectado, teniendo esas 2 bases de 2 partidos
que son grandes en nuestro departamento. Ahora viene un tema de Cambio Radical que se une, pues lógico, una coalición, en este caso la coalición ALMA, pues tendríamos que ver realmente hasta qué punto esos candidatos, que ahí no vería una representatividad, independiente de que nosotros los jueves vimos un candidato que es influencer y puede mover las redes, pero no lo vería de esa manera porque Cambio Radical por eso hace esa coalición, porque se ha afectado en ese insumo electoral, Cambio Radical, en esa votación. Local tenemos al doctor Botello. Exactamente. El doctor José Gregorio Botello, mi abogado del TikTok. Ahora, si nos vamos al Partido Verde, que estaban hablando ustedes, que también hacen una coalición, porque en estadísticas, viendo acá las filminas que yo pues veo de encuestas o encuestadoras, pues el que más se afecta porque pues de 13 baja a 8 y por eso van a esta coalición, y no sé hasta qué punto los candidatos que tengamos del departamento puedan llegar a esa representatividad, que vimos en la filmina 2 candidatos, que es Mejía y Bocanegra, ¿sí? Eso pues es un trabajo que tendrían que hacer por fuera, y que lógica, de todas formas, como dice el doctor Fabio, en votación actualmente pues ellos en el umbral y la cifra repartidora pues por ya estar en una participación desde el 2003, si se me escapa el momento, 2013, pues el Partido Verde pues estuvo en una cumbre y se bajó así como Cambio Radical. Entonces en ese punto habría que ver si en este caso Bocanegra, que pues con un gran trabajo y teniendo un respaldo de en este caso de los Cristo, llegase a tener esa representatividad, ¿sí? Ahora, si nos vamos al partido de la U, pues lo mismo como lo expresé ahorita, en esa filmina, la alta representación y el trabajo que venga haciendo en este caso el candidato, que es Wilmer Carrillo, pues logre concretar precisamente ese trabajo. Y lógica, el partido de la U pues está así, sube, baja, y en este momento pues como ha estado en todos los proyectos de ley y de alguna manera pues de gobierno, pues pueda llegar a esa representatividad. Y para terminar, de los que yo tengo acá, de estas filminas, no sé si se me escapa, el Centro Democrático, como lo he expresado también, y en la filmina, pues en esa lista cerrado cremallera, pues en esa situación, en este caso Stephanie, pues por situaciones, como pasó con esta otra doctora que fue senadora de nuestro departamento, por ese efecto de choques internos o coaliciones o demandas, pues pueda llegar a representar al departamento, pero no en votación. Si me hago entender, no en votación. Eso lo vería. Y el último, para terminar, ya pues lo que hemos hablado, pues ya con la sumatoria y la votación que tiene el pacto histórico, y que en las dos aspectos de votación 2018 y a día de hoy, pues en este caso pues Martín Carabalí está de 20 y a día de hoy pues está esperando pues si el Consejo Nacional Electoral mantiene la lista o lo baja a 15 a él. Estamos en ese punto también. Quiero cerrar este ciclo y después de eso nos quedan 10 minutos para trabajar preguntas de 1 minuto muy rápidas para responder en 2 ejercicios rápidos que quiero plantear. En la primera, mire, me comparte incluso Alberto Novoa, gran compañero también de trabajo, me dice, mire Gabriel, me presenta esta lista que hay sobre pronóstico de Senado en Colombia, donde el pacto histórico tendría 20 curules, Centro Democrático 16, el Partido Conservador 14, Partido Liberal 13, la alianza entre Cambio Radical, ALMA, tendría 9, la Alianza Verde 9, Partido de la U 8 y la alianza también entre Mira, el Nuevo Liberalismo también ahí tendría, y Dignidad y Compromiso 5 curules, también Salvación Nacional llegaría con 3 y el Frente Amplio con 3. Señores, caballeros, una pregunta rápidamente, ¿qué tanto están impulsando los candidatos del Senado las cámaras de representantes y viceversa? ¿Qué tanto las cámaras están impulsando los senados? Les agradezco en 1 minuto y medio cada uno su opinión al respecto de eso, porque es que aquí también hay un planteamiento que nos debemos hacer, es si vamos a tener senadores con representante a la Cámara, o meramente senadores que trabajaron proyectos solos, o meramente representantes a la Cámara que no cuentan con el senador de su partido, si es de llegar a ser el senador. Fabio Torres. Pues debe existir una relación en la fórmula de coherencia absoluta. Lo que se esperaría es que en una misma lista al Senado los candidatos a la Cámara sean los que la impulsen y los del Senado pues impulsen a la Cámara en una misma. Que es lo que siempre nos ha dicho la lógica política histórica, que es que la Cámara impulsa al Senado. Sin embargo, como los partidos son franquicias, entonces pues finalmente encontramos que un senador puede tener de 3 estructuras políticas distintas o de 3 candidatos con fundamento ideológico diferente, digamos, apoyo. Creo que es más el ejercicio de arrastre que tiene
el senador o los candidatos al Senado sobre la Cámara que la capacidad de empuje que están dando hoy los candidatos a la Cámara sobre los senadores. Eso es una cosa afirmativa, con eso sí me puedo comprometer y lo puedo, digamos que argumentar muy rápidamente. Está sucediendo que hay resistencia en el funcionamiento de la estructura, hay resistencia con respecto a principales candidatos a la Cámara y esa resistencia obedece a que los candidatos al Senado, a pesar de tener estructura, también tienen un lenguaje y también tienen una propuesta y también tienen unas ideas trascendentales o que son capaces de conectar. Los que están como candidatos a las listas que van a la Cámara, pues han operado más en la micropolítica, más en el acuerdo, y el gran ausente o los asuntos pendientes tiene que ver con una propuesta de fondo, y esas propuestas de fondo, que son agendas, que son planteamientos de representatividad y de deliberación, pues están ausentes. Entonces hay una capacidad mayor del senador o del candidato al Senado a alarlo que del candidato a la Cámara a empujarlo, lo cual es contradictorio, porque debe ser armar, como los equipos de fútbol, de atrás hacia adelante. En este caso hay una doble carga para quienes están de candidatos o para las listas al Senado. Eso por un lado. Y por el otro, que me parece importante en los 20 segundos, que no hemos discutido, es que de todas maneras en Norte de Santander, no vamos a decir se pierden, pero no se quedan. Más hay un porcentaje de votos que no se quedan en candidatos de Norte de Santander, y ese porcentaje ha oscilado, pero siempre está en cerca del 40%. ¿Para cuánto alcanza? Es decir, si no todos los que deben votar o los que pueden votar, sino todos los que salen a votar, que votan válidos, que deberían votar válidos, no deberíamos tener ni un voto nulo, ni una tarjeta no marcada, pero sí podemos tener voto en blanco. Eso también es una expresión política. La otra es una expresión de rechazo a la política. Entonces, 707,000 personas en Norte de Santander este 8 de marzo deberían salir a votar por un candidato de Norte de Santander, el que sea, pero que sea norte santanderiano, para dar oportunidad de mayor representación, porque con eso, como están distribuidos estratégicamente en cada una de estas listas, ahí va a haber posibilidades de potenciación. Y eso implica, en todo caso, que hay un vacío en la capacidad de convocatoria que tienen estas listas o que tienen estos candidatos al Senado, que no son capaces de cohesionar la totalidad de quienes son norte santanderianos a votar por norte santanderianos. La respuesta a eso es: ¿por qué sucede ese fenómeno? Pues hay múltiples razones, pero principalmente porque no hay un proyecto común. Perfecto. Doctor Escobar, esa misma pregunta en 1 minuto 30, por favor. Bueno, más cortico. Yo viéndolo realmente en ese punto, no veo como esa concentración en todos los candidatos entre Cámara y Senado, pues los que uno ve más tangibles. Es decir, que vea Senado, Cámara, conservador, liberal, pacto histórico, centro democrático a último momento ahí entre Cámara y Senado. Y el resto como muy disperso, no lo veo como muy coaccionado en ese punto de que se puedan ayudar mutuamente, pues teniendo de que pues en Colombia con tantos partidos, que a Dios gracias, el Consejo de Estado en la sección quinta, digo yo, nulitó un montón de partidos, pues en este caso para lo que tenemos nosotros en el departamento, solo veo esos partidos no más que estén trabajando en equipo, Gabriel. Perfecto, mire, saludos especiales a nuestro buen amigo Django Rodríguez, a Yolanda Ortiz, a Dalvi Alvarado también, un abrazo también para él, a José Luis Ramírez también, a Jorge Cortés, bueno, a Araceli Escalante, a Lorena Álvarez, a Gabriela Méndez, también un saludo a Gaby, a Sergio Enrique Sánchez, a Oscar Fabián Alba también, a varias de las personas, a Duan Monsalve también, un saludo especial. Para cerrar, caballeros, en este sentido, entonces mire, yo les planteaba al principio del espacio que aquí nos están diciendo que estamos viendo mucho la lógica de la participación político-electoral de estas elecciones al Congreso con los ojos desde Cúcuta, desde el cucuteñismo, pues podríamos enmarcarlo así, desde Fabio me había dado un término, ¿cómo era? Sí, el cucutecentrismo. El cucutocentrismo, sí, exacto, desde el cucutocentrismo planteado, pero es que los de Ocaña no están pensando como nosotros, ni la gente en Mutiscua o en Silos, o la gente en Ragonvalia, y mucho menos hoy la situación de la zona del Catatumbo.
¿Qué decir sobre las provincias en esta participación? Bien, en los años 60 se planteó una teoría, lo hizo la CEPAL y los autores de la CEPAL para plantear o explicar cómo funcionaba el desarrollo en el mundo y pensando en qué tenía que hacer América Latina para poder saltar hacia el mundo desarrollado. Lo llamó centro-periferia. Lo que estaba, aunque no era centro-periferia, era norte-sur, pero en realidad lo que estaba planteando es que en ese mundo bipolar pues habían unos países muy desarrollados y unos países que proveían de materias primas. Eso estaba desde hace mucho tiempo, desde los acuerdos de Yalta, Bretton Woods y todos esos acuerdos. Pero esa teoría también sirve para explicar fenómenos culturales, digo yo, para explicar fenómenos políticos y fenómenos sociales en nuestro territorio. Entonces, centro-periferia. Colombia es un país centralista, entonces concentramos en Bogotá actividad económica, institucionalidad, decisiones de inversión. Es muy fácil, el presupuesto nacional solo el 24% es transferido, entonces ahí hay unas imposibilidades de que se tomen decisiones en lo territorial. En este caso, pues también Cúcuta es un centro para el resto del departamento. O sea, Cúcuta se puede quejar de Bogotá, pero La Gabarra se puede quejar de Cúcuta, ¿sí? O San Pablo en Teorama se puede quejar de Cúcuta. Pero también en Teorama, los de San Pablo se pueden quejar de los del pueblo. Sí, de los del casco urbano. De los del casco urbano. Y así cada cosa. Entonces, la tienda de la vereda termina siendo el centro de la vereda y excluyente. En este caso, lo mismo para nuestro discurso. Y no es, cuando decimos que hay un proyecto común, todavía no hay una propuesta cohesionadora de la identidad de Norte de Santander para su representación, pero no necesariamente tiene que haberla hoy, digamos que agotemos el paso de que exista una idea común para poder adelantar el ejercicio de representación. Lo que tiene que haber es que quienes están aspirando a representar al departamento como cuerpo, como territorio, como unidad, puedan identificar que el departamento es plural y que finalmente la representación es tanto para Ocaña como para el Catatumbo, como para pueblos de Occidente, como para Ricaurte, como para Pamplona y para el área metropolitana de Cúcuta, pero también lo es para los jóvenes, también lo es para los indígenas, para los afro, para las madres, para los discapacitados. Es decir, hay una expresión tanto territorial como poblacional que debe ser capaz de recogerse acá. En esta ausencia de debate, ese ha sido, pues, si el debate está ausente, pues Cúcuta medio aparece, pues el resto del departamento aún más lejano. Y finalizo de la siguiente manera: las campañas de todas maneras tienen estrategia y tienen táctica. Hay candidaturas al Senado principalmente que van de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera arrancan en Cúcuta donde está la fuerza y avanzan hacia los pueblos. Y otras que van de los pueblos hacia el centro, que en este caso sería Cúcuta. Mire, quiero concluir con algo importante, porque tengo las 8:55, ya debemos entregar. Estaba haciendo una observación referente a ello, sobre los potenciales senadores del norte de Santander. Arranco. Juan Carlos García Gómez, ubicado en ese concepto del cucutocentrismo. Alejandro Carlos Chacón, cucutocentrismo. Edgar Díaz, cucutocentrismo. Juan Bocanegra, cucutocentrismo. Gilles Vargas, cucutocentrismo. El hombre del TikTok, el abogado José Gregorio Botello, cucutocentrismo. Pedro Leiva, lo ven como el potencial senador de la provincia de Ocaña y están tirando como ocañero bota cañero. Wilmer Carrillo tiene una profunda arraigo en la zona de los pueblos de Occidente, sí, sobre todo en Arboledas. Allá el hombre tiene un bastión político muy importante y así se los defino. Entonces esa hipótesis que nos plantea el doctor Torres sobre el cucutocentrismo nos viene muy bien a la memoria. Caballeros, hasta hoy nos alcanzó el tiempo. A Oscar, a Pedro, mil gracias por el proceso de desarrollo de este espacio La Voz del Norte. Insisto, habrá que comprar media hora más de espacio para poder avalar en ponemos 20 segunditos más. A tocar, sí. 20 segunditos más, Germán, ¿qué quiere decir? No, en ese punto muy corto, agregándole al doctor Fabio, y lo hablamos en el programa, el tema de los medios. Creería que eso también ha aportado mucho a las campañas, no necesariamente de Cúcuta, sino que ha llegado al punto de la ruralidad, escuchando precisamente los medios digitales, en este caso todas las campañas, Gabriel. Todas, sí, a doctor Torres también. A todos ustedes, mil gracias. A Oscar, gracias. A Giovanni Arias, a Jan, Fabio. Muchísimas gracias por la invitación. Un consejo final: por favor, no peleen por política ni por defender a políticos.
desde San José de Cúcuta.